Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional. En San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia. Mañana con 36 minutos. Cuando usted, amigo oyente, contrata a una persona, ¿no?, para hacer algún determinado servicio, le da su confianza, ¿no es así? Le otorga su confianza. Cuando un funcionario público asume un cargo, también el Estado le da la confianza, y el Estado lo formamos todos los ciudadanos. Y ese funcionario público va a tener que rendir cuentas más tarde o más temprano sobre las cosas que hace, sobre las decisiones que toma. También las decisiones que toma con respecto hasta al material que recibe, pues el lapicero, el papel, ¿no?, el escritorio, la silla donde se sienta, toma decisiones, pero todo eso es prestado, ¿no? Está concedido temporalmente. Cuando un funcionario público toma unas decisiones para favorecerse, recibe dinero, recibe sobornos para con sus decisiones favorecer a determinados grupos de interés, a determinada empresa, está cometiendo una serie de delitos. Como nosotros no somos penalistas ni somos abogados, por eso invitamos a las personas que saben, para que nos orienten, para que nos ayuden a entender cómo debe manejar el Estado peruano, cómo deben manejar las instituciones que van a perseguir el delito, que persiguen el delito en nuestro país, el tema de Odebrecht. Así que empezamos esta secuencia de Agenda Central con dos invitados. Nos acompaña el doctor Felipe Valera Martínez, es abogado penalista. Él pertenece al estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados. Muy buenos días, doctor Felipe Valera. Gracias por venir a los estudios. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Y también nos acompaña nuestro colega Plinio Esquinarila, periodista de investigación, años trabajando en estos asuntos. Gracias, Plinio, por venir a los estudios de Radio San Borja. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces empezamos a hablar de lo siguiente. Lo hemos venido tratando. Hace más de una semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio una información al mundo. Dio la información según la cual confirmaban que la empresa Odebrecht, la constructora brasileña, había reconocido que pagó sobornos en 12 países por $788 millones y a funcionarios públicos peruanos les pagó $29 millones. Eso es lo que sabemos. ¿Para qué se los pagó? Para que le ayudaran, le hicieran el favor de adjudicar obras. Durante hay un marco temporal, ¿no? Un tiempo, 2005 y 2014, en dos casos en concreto. No sabemos hasta ahora más, solo sabemos eso. Odebrecht está operando en nuestro país desde 1979. Podríamos seguir especulando y decir que esto fue una práctica, pero eso no ayuda mucho. Así que nos vamos vamos a hablar sobre lo que sabemos hasta ahora. Ayer el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski formuló un anuncio a través de Fernando Zavala y dijo: Odebrecht no va más. El primer anuncio que empresa brasileña no podrá participar en nuevas licitaciones. ¿Pero qué va a pasar? Esto es así de la noche a la mañana. ¿A partir de este momento Odebrecht ya no va a participar? No, tiene que dar un marco legal, ¿no? Tenemos que saber qué va a pasar, cuál es el estado de las obras que se están ejecutando en estos momentos. Es una cosa media complicada. A ver, doctor Felipe Valera Martínez, usted es abogado penalista. ¿Cómo se debe enfocar el tema? ¿Cómo se debe enfocar la investigación? Por un lado, de la empresa extranjera que ha operado en nuestro país. Por otro lado, de los funcionarios públicos cuyos nombres no sabemos, no se han identificado. ¿Cómo se debe enfocar esta investigación? En paralelo va a haber una comisión en el Congreso, va a haber la Fiscalía que está adelantando investigaciones, también la Procuraduría Anticorrupción. Todo parece medio confuso. A ver, aclárenos un poquito el panorama. Sí, gracias. Mira, a ver, primero decir que el informe que ha alcanzado el Departamento de Justicia de Estados Unidos es más que nada un acuerdo negociado. Un acuerdo negociado por el cual la empresa Odebrecht incluso le reducen la pena e incluso le reducen la multa que le están dando allá. Estos 2.600 es un resultado de un monto incluso mayor
pero que Odebrecht al final termina diciendo, ¿sabes qué? No puedo pagar tanto. 2.600 millones de Exacto, dólares. ojo, son 2.600 millones, o sea, 2.6 billones, si queremos ser más precisos. Eso es del lado de Estados Unidos. Es más, hay una palabra que es muy puntual, que dice que Odebrecht acepta que la información que está firmando, que está aclarando, es totalmente precisa y es verdadera. O sea, de lo que se le está acusando es totalmente consciente, ¿no? Eso es el parte allá. Respecto a qué cosas sabemos, solamente, creo, si no me equivoco, no pasan de 10 líneas la parte de lo que es Perú, donde se señala que son 29 millones, pero no hay más nada. Ahora, aparte de eso, yo creo que más información tendríamos de las investigaciones que ya se están dando en Brasil, donde hay más o menos unos 70 y tantos funcionarios públicos que se han acogido a la delación, y obviamente estas personas van a dar una información mucho más rica, porque en el tema del acuerdo negociado que tienen con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el equivalente del Ministerio Público allá, es solamente el primer paso ¿no es cierto? ¿Cómo investigarlos? De por sí, el Ministerio Público va a operar con la noticia criminis, que es lo que se llama, ¿no? Oye, me acabo de enterar de algo, vamos a ver qué pasa. Ahora, somos muy conscientes de lo débil que son nuestras instituciones. Entonces, justamente lo que se ha pedido y que creo que ya se ha hecho es... Claro, pero no tienen que inventar la pólvora, ¿no? Porque simplemente por los acuerdos internacionales le tocan la puerta al Departamento de Justicia y le dicen qué información tiene, compártala con nosotros. Ah, claro. Yo me refería a darle la autonomía. Siempre nos quejamos que el Ministerio Público no va, siempre nos quejamos que el Poder Judicial no va, con todas las cosas que tiene, y justamente entiendo que la Procuraduría ya le alcanzó al Poder Ejecutivo el presupuesto que necesitan para poder llevar bien este caso, ¿no? Están esperando el del Ministerio Público, más bien. Yo creo que por ahí se estaría avanzando. El tema del Congreso, si bien es una facultad que tiene, una facultad fiscalizadora, pero creo que tenemos unas malas experiencias últimas en las cuales esa fiscalización termina siendo más un tema de circo, de fotonovela, radionovela, si se puede decir, ¿no? Y más bien, si quieren, no les podemos decir que no fiscalicen, pero en todo caso que estén a la altura, ¿no? de esta connotación, de esta coyuntura que es muy particular. Muy bien. Plinio Esquinarila, gracias por estar con nosotros. Has trabajado tanto en tantos casos de investigación. Pensamos que ya nos habíamos acudido de estos grandes temas de corrupción, ¿no? Que habíamos mandado presos a varios corruptos en el pasado reciente, pero las personas que supuestamente tenían que poner el orden, que en algún momento se erigieron como los grandes líderes de la moral en el Perú, terminan involucrados de alguna forma u otra, o sus gobiernos, en estos casos. ¿Qué lección debemos sacar, Plinio? La primera lección, gracias, mi colega, es de que efectivamente la historia se repite. Pero la historia se repite en forma, digamos, agrandada, ¿no? En forma magnificada, es una mega historia, ¿no? Frente a este caso, los temas Fujimori, frente a este caso, se quedan enanos. Este es el caso de corrupción más grande del mundo, para empezar, ¿no? Este es el caso de corrupción no solamente más grande del mundo, sino que puede abrir en el Perú un antes y un después, así como en su momento el caso Fujimori fue un antes y un después, ¿no? Pero lo que tenemos que ver ahora ya es el presente, porque evidentemente la resolución del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya es periódico de ayer. ¿Qué lección sacamos del presente y en relación al futuro? En primer lugar, que la justicia peruana, particularmente el Ministerio Público, ha sido demasiado lento. Ha sido muy permisivo, no solamente demasiado lento. En el caso Odebrecht, propiamente dicho, y no solamente el Poder Judicial o el Ministerio Público, sino particularmente el Ejecutivo. En este caso me refiero no a Zavala, ¿no? Me refiero principalmente a Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido muy generoso. En el diario Gestión, por ejemplo, ¿qué ha dicho? Acá tengo el recorte del diario Gestión. Publicado hace 3 días, ¿no? Sí. Uh-huh. Todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú no es necesariamente corrupto. O sea, es demasiado permisivo. Pero ¿por qué lo dices, Plinio? Porque de repente el presidente tiene información valiosa que puede compartir con los investigadores. Porque si el presidente dice que no todo lo que Odebrecht ha hecho en el Perú no es corrupto,
sería bueno que él dé información. ¿A qué exactamente se refiere? Es mejor que el presidente no dé mucha información porque definitivamente por todas las informaciones que hay, sobre todo con el caso Brookfield, ¿no? El fondo canadiense, el presidente estaría involucrado en todo esto. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el fondo Brooklyn, lo ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Uh-huh. Es un legislador generalmente muy bien informado y ha dicho que los intereses de capitales brasileños están en Brookfield. Brookfield, que es un fondo canadiense que está comprando el gasoducto surperuano, está en la etapa final ya de la negociación. O sea, comprando la participación de Odebrecht. Sí, efectivamente. Y la principal obra en este caso de Odebrecht en el Perú en los últimos años es el gasoducto, que es una barbaridad. Permíteme, es una Plinio, vergüenza. Preguntarle eso exactamente a nuestro invitado al abogado penalista Felipe Valera Martínez. ¿Y cómo así los peruanos podemos asistir a acciones como esta? Que una empresa que ha reconocido ante la justicia norteamericana que ha sobornado, que es una empresa corrupta, venda sus activos así como pero por su casa, sin mayor sanción en nuestro país. Bueno, en principio... ¿Qué marco legal hay para impedir eso, por ejemplo? En principio, ahorita la foto del momento y el estar en un Estado de Derecho significa que ahorita no se le ha aprobado nada. Lo único que tenemos es el acuerdo negociado donde dice yo hice esto. ¿A quién lo hice? ¿Con quién lo hice? No hay nada. O sea, concretamente, si estamos hablando de un Estado de Derecho, incluso, por ejemplo, viendo ese titular, no va más. Esa es mi siguiente pregunta. No va más. Cuando el Premier nos anuncia ayer, Odebrecht no va más. El Premier ha dicho que la empresa brasileña no podrá participar en nuevas licitaciones. ¿Y esto qué efecto tiene realmente? Exacto. Esto es un enunciado para la portada. Exacto. Eso iba a decir. Es un enunciado para portada. ¿Por qué? Porque recién... Incluso si no ha sido sancionada la empresa. Exacto. Si no ha sido sancionada y recién solamente va a salir la noticia en la que van a hacer algunos cambios en la ley de contrataciones, que es una ley que incluso ha cambiado, si no me equivoco, el año pasado y que pensaban hacerle nuevos cambios. Ya bueno, por todo el tema de infraestructura que se viene, en teoría por un tema de auge, ¿no? Pero entonces, esa es la foto del momento. La foto del momento, en un Estado de Derecho, yo no puedo ir, digamos, a atropellar. Respecto a los comentarios que hizo el señor presidente Kuczynski, es verdad, pues, ¿no? Dijo, incluso en un momento dijo que 29 millones era poco en comparación con lo que hay en otros países que se ha dado. Con Cercamos podría decir, hasta en eso estamos en los últimos lugares nosotros. Es una barrabasada hablar de esa forma, y sobre todo si viene del jefe de Estado, ¿no? Sí, yo creo que ahí me parece un comentario poco tino, porque no creo que vaya el tema si es mucho o es poco. De por sí ya se incurrió en algo, ¿no? Y sí, en verdad coincido con nuestro compañero de la mesa, porque esto en teoría marcaría un antes y un después. No va a demorar mucho la información que se brinde de los 70 y tantos funcionarios que están en Brasil y que justamente van a dar muchos nombres. Incluso creo que eso sería hasta más rápido que lo de Estados Unidos. Y con eso creo que va a haber en verdad ese antes y ese después, en el cual nosotros ya vamos a realmente separar quiénes son los políticos que realmente han hecho política en los últimos 20, 30 años y quiénes han estado haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Bien, Plinio, el Congreso tiene, entre sus varias funciones, tiene la tarea de control político, legislar, fiscalizar y también investigar la función pública. No puede abdicar de esa labor. ¿Cómo ves de cara al futuro una investigación en el Congreso sobre este caso? La comisión se va a instalar el próximo 4 de enero, pero en el pasado hemos tenido megacomisiones, se filtraba la información, gente que se ha sentido que se le afectó su honra y no pasó nada, titulares en los diarios y no avanzamos mucho. Pero antes de eso, yo creo que es necesario complementar lo que dice el doctor, ¿no? Yo creo de que en el Perú la justicia ha sido no solamente demasiado permisiva, sino demasiado lenta. Pongamos nomás un caso relacionado al presente. Ya no voy a ir al pasado porque eso sería un perogrullo, ¿no? La doctora Príncipe, Julia Príncipe, ha dicho que la Fiscalía ya tiene los nombres. En una serie de países donde Odebrecht ha cometido este tipo de latrocinios, ya se tienen los nombres.
¿no? En Centroamérica está el hijo del presidente de Panamá, ya se conoce. En Colombia ya se sabe, creo, tengo entendido que se sabe. Y han tomado decisiones. ¿Y por qué acá? Y han tomado decisiones. Es decir, acá nosotros tomamos una medida administrativa y lo tomamos como gran cosa, ¿no? Es decir, pero mientras tanto en otros sitios, por ejemplo en Ecuador, la Fiscalía ha allanado el edificio de Odre para buscar información, ¿no? Es decir, ya es un problema de tipo penal. El Estado de Derecho tampoco puede ser bobo, ¿no? El Estado de Derecho tiene que ir, ¿no? A ver, donde hay delito, donde ya el delito está admitido. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que el Estado de Derecho camine a paso de tortuga, a paso de elefantiásico? No, pues póngase en plan de gacela y punto. Bueno, con relación al Congreso, ya es otro ese problema, ¿no? El Congreso tiene toda la facultad para hacerlo. El Congreso habría que mirarlo en toda su dimensión, no solamente con relación a los resultados de la mega comisión de García, que efectivamente fue mucho circo, puro circo, ¿no? Y resultados pocos. Pero el Congreso también, en anteriores oportunidades, y yo soy veterano de guerra en esto, he visto en el Congreso muy buenos resultados desde el gobierno de García, desde tengo uso de razón, el primer gobierno de García. Incluso en el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, sí hubieron muy buenas investigaciones, ¿no? En la comisión Piavesta, etcétera, etcétera. En el gobierno, incluso cuando todo lo que se investiga en el caso de Fujimori fue en lo sustancial positivo. Claro que hubo un poco de persecución, no diría poco, diría bastante. La comisión de delitos económicos y financieros que hizo Díaz Canseco, yo me saco el sombrero, ¿no? El Congreso no puede ser así por así dicho, de que, bueno, tu actividad no sirve, o haces mucha bulla, haces mucho ruido político. No. Démosles el beneficio de la duda a este nuevo Congreso que dice que va a hacer las cosas en forma eficiente, que lo haga. ¿Por qué? Porque es un contrapeso a la lentitud, en este caso, ¿no? De la Fiscalía, y yo diría del Poder Judicial, cuidado, ¿no? Porque este caso no es nuevo, ¿no? Eso sería largo hablar, la historia del lavajato en el Perú no es nuevo, ¿no? Y la lenidad, en este caso, y yo diría una semicomplicidad del Ejecutivo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que está haciendo está pasando la mano a Odebrecht, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gasoducto. Eso lo podemos conversar de repente en otro momento. Yo tengo una información muy precisa sobre el tema, ¿no? Tendrás que compartirla de una vez, Plinio. ¿Te refieres al gasoducto del sur? El gasoducto del sur. Exactamente, ¿qué está pasando ahí? El gasoducto del sur quieren, en este 15 de enero, si no me acuerdo, firmar el acuerdo de bancabilidad, etcétera, etcétera, con Brookfield, ¿no? Prácticamente en las mismas condiciones, con el fondo canadiense, en las mismas condiciones. ¿Cómo es posible que nosotros los peruanos vamos a aceptar que en las mismas condiciones se vaya a firmar, el contrato del gasoducto? Ese es un crimen contra la economía popular. Para empezar, ¿no? Nosotros vamos a pagar ese gasoducto, ¿sabe cuánto, colega? $912 millones al año durante 30 años. Yo estaba haciendo, en el viaje que he venido hasta acá, en el taxi, estaba haciendo la multiplicación. Son 27.360 millones de dólares que el Estado peruano va a sacar, que de nuestros bolsillos va a salir. Nos vamos a endeudar, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿No? Pero Kuczynski había dicho, y no solamente Kuczynski, había dicho el ministro de Economía y Finanzas, Zavala, el premier, Mercedes Arauz, habían dicho que todo esto se iba a revisar. ¿Y cómo así que se va a revisar? Está caminando todo y ya están para firmar. Y no solamente con eso, sino con un nuevo tubo. Es un nuevo tubo que se va a hacer. En este momento el gasoducto, ojo, ya cuesta más de $7.000 millones. Un nuevo tubo más va a ser, ¿cuánto será? ¿En cuánto va a quedar finalmente el gasoducto? El nuevo tubo sería de Cusco, Puno y Arequipa, ¿no? ¿Cuándo empezó el tema del gasoducto? ¿En qué gobierno? Espérame. Eso empezó pues en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros era Pedro Pablo. Sí, ahí empezó. Después de eso continuó con García, ahí se puso en $1.800 millones, y la empresa Kuntur, la concesionaria, iba a poner la plata, pero con este bendito señor Humala, ¿no?, sube de cerca de 2.000 millones a $7.000 millones, y nosotros lo vamos a pagar, no lo va a pagar la concesionaria. Todo este latrocinio, porque es un latrocinio, ¿no? El señor Kuczynski, el señor Zavala, el señor Torne, ministro de Economía, y la señorita o señora Mercedes Arauz dijeron que iban a modificar, iba a hacerse cambios, tenían que sincerar los precios porque eran muy altos, ¿no? Pero no han hecho nada de eso, y están queriendo firmar con una firma, disculpen la redundancia, ¿no?, que está ligado al presidente Kuczynski.
El pueblo, la sociedad civil, se refiere el Congreso al fondo canadiense. mismo, al fondo canadiense, tienen que plantear que esto no puede seguir así, ¿no? Tiene que modificarse el contrato. Finalmente lo traemos abajo el contrato y punto, y hacemos uno nuevo y listo, no se acaba el mundo. Bueno, Plinio, este es un caso que debería ser investigado también por el Congreso de la República. El Congreso está siendo investigado, pero tendría que prestarle la atención. Que el Congreso de la República, disculpa no tiene los técnicos adecuados. Hay una comisión ahí que tiene 4 técnicos que no saben qué hacer, ¿no? Le han como 100.000 folios, le han pasado de proinversión de todo lado, cuando no conocen. No, el estudio Gas tal vez podría ayudar en eso, ¿no? Efectivamente, y tenemos a uno no quiere que investigue el Congreso. Francisco Varela del estudio Gas Segarra. En absoluto, yo no es que no quiera que fiscalice el Congreso, más es una de sus tareas, pero que sea a la altura, nada más. Tal vez los únicos culpables somos nosotros, que somos los que juguemos a esos congresistas, porque son ellos los que después deciden quiénes van a conformar su staff. Si el colega acá dice que ellos no tienen los técnicos, es porque no los contratan. Llego al Congreso y me dedico a otra cosa, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, aquí nos falta entonces mucho técnico de primer nivel, no solo en el Congreso de la República, sí, para que trabaje como asesor de los congresistas, o asesores de los congresistas, sino nos falta también gente de primer nivel en la Fiscalía, en la Procuraduría Anticorrupción. No obstante, el procurador Amado Enco ha dicho que están en toda la captura, si vale el término, de técnicos para que empiecen a trabajar la segunda semana de enero. 10 de la mañana con 57 minutos. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre lo que está pasando en nuestro país con nuestros invitados esta mañana, el doctor Felipe Valera Martínez, abogado penalista del estudio Gas Segarra y abogados asociados, y nuestro colega periodista Plinio Esquinarilla, que nos está acompañando también. 10:57. Pausa y regresamos para empezar la segunda hora de Agenda Central. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información. El Poder Judicial resolverá hoy si deja sin efecto el mandato de comparecencia restringida que pesa sobre el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos. La Policía Nacional habría llegado a la conclusión de que el incendio en el centro comercial Arcomar no fue producto de un cortocircuito, sino por un agente externo. Se decretó un alto al fuego entre las Fuerzas Armadas de Siria y los rebeldes en todo el territorio en conflicto. La medida se iniciará a partir de la medianoche. Con más noticias, retornamos en 30 minutos. Permiso. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. En Radio San Borja, hablemos del autismo. El autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida que afecta severamente el área cognitiva. Si bien no se saben las causas, los especialistas refieren que podría ser genético. ¿Y sabías que existen más niños con autismo en el mundo que niños con cáncer, SIDA y diabetes juntos? La educación e intervención terapéutica de una persona con autismo es fundamental y no debería ser tomada como un gasto, sino como una inversión. Si deseas saber más sobre el autismo, visítanos en Facebook, Twitter o a la página www.soyautistaik.org. Cuando veas a una persona con autismo, sé paciente y tolerante. Asociación Soy Autista Ike, generando conciencia social. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad.
11 de la mañana en punto, estamos de regreso en Agenda Central. Gracias amigos por su compañía, siempre a través de los 91.1 de la FM y de www.radiosanborja.com. Hay un link especial, San Borja TV, o sea que no solo nos escuchan, sino también nos pueden ver y pueden ver a nuestros oyentes y a nuestros invitados. Muy bien, ayer escuchábamos al exministro de Justicia, Daniel Figalo, en una entrevista concedida al programa La Hora N, con Jaime Daltaos. Y el exministro de Justicia, Daniel Figalo, estaba bastante, no furioso, pero estaba un poco alterado y sostenía el argumento de que él nunca supo nada sobre Odebrecht, no ha tenido contacto con Odebrecht, en fin, bueno. Como actuamos de buena fe, nosotros creemos en su palabra. Pero hay que decirle al señor Daniel Figalo algo que no le preguntó Jaime Daltaos. El doctor Daniel Figalo trabaja en un estudio, el estudio Benítez, Forno y Ugaz. Y ese estudio de abogados tiene entre sus clientes a Odebrecht. Y el doctor Daniel Figalo figura en el puesto 3. Usted busca la página web del estudio y él figura entre el puesto 3, el número 3 de los socios abogados. Entonces yo le pregunto desde acá, ¿y usted no sabía como miembro del estudio que su estudio de abogados tenía como cliente a Odebrecht? Ay, tendría que informarse un poquito más. Por favor, exministro de Justicia, Daniel Figalo. Pero bien, eso no lo compromete, ¿no es así? Digamos que carece de la información, ¿no? Carece de la información. Yo le pediría que simplemente busque la página web. Plinio Esquinarila nos acompaña. Sí, pero en ese tema sospecho, y no es santo de mi devoción, pero sospecho que la congresista Vilcatoma tiene la razón. Jenny Vilcatoma. Vilcatoma tiene la razón, porque en su momento Jenny Vilcatoma dijo que había un audio y sacleó, si no bien me acuerdo, una parte de ese audio. Jenny Vilcatoma debe tener ese audio, porque Jenny Vilcatoma, y eso tampoco estoy de acuerdo, grababa a sus jefes, ¿no? Y ese es el caso de Figalo. Lo ponemos en un contexto rápido. En el gobierno regional de Ancash había un paquete de más o menos 480 millones de soles y lo medular de ese paquete tenía que ver con la construcción de una carretera que no me acuerdo, Alto Andina, con un túnel. Incluso me acuerdo que edité un material sobre el tema, por eso me acuerdo bien, ¿no? Ahí estaba Odebrecht, ¿no? Muchas de las cosas, ¿no?, tenían que estar informados en el Ejecutivo sobre eso, ¿no? En consecuencia, yo creo que si analizamos bien fríamente las cosas, Vilcatoma tiene la razón. Pero Vilcatoma ha dicho y ha sostenido también ayer durante el programa que intervino, pero sostuvo que fue Figalo quien le dijo no te metas con Odebrecht porque pone y saca presidentes. No obstante, ayer el exministro de Justicia, hay que decirlo, negó, ha dicho que nunca le dijo eso. Pero nunca en su momento lo hubiera negado, en su momento. Jenny Vilcatoma, efectivamente. Esto ocurrió en el 2014. Sí, 2014, estamos finales de 2016. Pero bueno, se va a tener que investigar. Más tarde o más temprano vamos a saber lo que ha pasado. Doctor, recordemos algo. Felipe Valera. Recordemos que la empresa Odebrecht, más allá del problema que ha saltado ahorita a la palestra, es una empresa que cualquiera, hasta hace 1 año, 2 años, 3 años, digamos, está orgulloso de trabajar o tener algún tipo de vínculo, ya sea como ofrecerle servicios legales o qué sé yo, ¿no? Entonces ahora más bien... No se sabía. Exacto. Aunque hace 3 años se está investigando. Hace 3 años, sí, en por eso Brasil, digo. En realidad yo diría que unos 5 años atrás. Claro. Lo que muestra el informe de Estados Unidos señala de manera un poco somera así cuál era la forma, cómo se daban estos sobornos, por ejemplo, ¿no? Se daban en capas, se iban aquí a una cuenta en un lugar, después pasa a otra cuenta. Entonces, digamos, eso incluso era un entramado que no todo el mundo tenía acceso, o no todo el mundo, digamos, del grupo Odebrecht tenía acceso. Entonces, que algunos de los clientes o las personas que digamos, tenían algún tipo de vínculo laboral o qué sé yo con la empresa, no era necesariamente que lo sepan. Ahora, que es una empresa que, como bien se ha señalado, puede poner presidentes, sacar presidentes, yo diría que sí, porque tenía el poder económico y, al menos por lo que ha aceptado hasta ahora, si bien no se sabe nombres, ha tenido la capacidad logística y monetaria para influir en varios gobiernos. La empresa Odebrecht, por lo menos, a ver, no somos los investigadores, no somos los jueces, pero por lo menos ha estado bajo sospecha,
bajo sospecha desde hace 3 años. Porque la justicia brasileña está investigando Odebrecht desde hace 3 años a través del operativo anticorrupción más grande de los últimos tiempos en el mundo, el operativo Lavallato. Odebrecht tuvo una oficina llamada Dirección para Operaciones Estructuradas, que era la oficina a través de la cual se hacía toda esta maquinaria de corrupción. Pero vayamos a lo siguiente, Plinio. Yo insisto con el tema siguiente. A ver, no hay que ser fujimorista, pero hay que insistir sobre lo siguiente. Bueno, los antifujimoristas, claro, se pondrán con los ojos abiertos. Pero en el caso del Perú, fines del año 2000, cuando empezamos a saber todos los escándalos de corrupción. De hecho, el expresidente Fujimori está sentenciado por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. ¿Por qué no nos acudimos los peruanos? ¿Por qué nos contaron una historia a estos grandes líderes de la moral, los Antones, como dice mi amigo Martín Santibáñez, y ahora nos encontramos en esta situación? ¿Qué pasó durante el gobierno de Alejandro Toledo, de Alan García y de Ollanta Humala? Ollanta Humala llegó levantando la bandera de la anticorrupción. ¿Qué pasó? Tengo una lectura sobre el tema, ¿no? Yo creo de que toda la superestructura post-fujimorista es la que ha gobernado en el Perú, ¿no? No tanto en el gobierno de transición, pero sí en el gobierno de Toledo, en el gobierno del segundo García y en el gobierno de Humala, ¿no? Es decir, es toda esa superestructura que prácticamente trajo abajo el régimen fujimorista es la que ahora gobierna los soportes más importantes del país, en este caso el sector justicia, ¿no? En consecuencia, ¿no? Yo creo de que la responsabilidad es de ellos en este gran caso, en este gran megacaso, que es equivalente al caso Fujimori, de repente superior en montos, cuidado, ¿no? Estamos hablando solamente en el Perú, de hecho la sumatoria en el camino, de 17,000 millones y fracción de dólares que han invertido estas constructoras. ¿Cuánto de eso ha sido de coima? El Departamento de Justicia solamente ha alcanzado a 29 millones, ¿no, doctor? Bueno, en el caso Perú sí. 1, 2. Pero el mismo procurador anticorrupción, Amado Benco, dice que esa cifra es ínfima. No, pero hay un tema más, doctor. Discúlpeme, la idea es esta, ¿no? De que estos temas no son nuevos. Estos temas se conocían. En las elecciones del 2006, ¿no? Básicamente se sospechó de Venezuela, ¿no? En las elecciones del 2011 no se sospechó, sino que se tenía evidencias de que todo venía del Brasil. Estamos hablando del 2011. Han pasado ya más de 5 años. Y en esa oportunidad ya, yo trabajaba en el diario Correo, estaba de director en la zona sur, particularmente Cusco y Puno, que está muy cerca del Brasil, ¿no? Y nosotros tenemos información privilegiada. Y el año 2013 es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque se habló en Brasil y en el Perú, me acuerdo bien como director de Correo en esa zona, ¿no? De que venían millones y millones de dólares a apoyo, no solamente inicialmente a la candidatura de Ollanta Humala, que trocó el apoyo chavista por el apoyo lulista, sino que en la revocatoria, ¿no? Si no me equivoco, en 2013 sucedió lo mismo con Susana Villarán, y ahora tiene que investigarse todo eso. Es decir, no es nuevo este caso. Efectivamente, y el poder de Odebrecht o la capacidad para reunirse incluso con varios candidatos presidenciales. Y estoy mencionando a la versión de el ex candidato presidencial Fernando Olivera, quien ha dicho en los últimos días aquí en Radio San Borja que Jorge Barata, que fue el representante de Odebrecht en Perú, se reunió con los entonces candidatos presidenciales Alan García, Ollanta Humala y también Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Bueno, esto por supuesto no los involucra en nada, pero ¿para qué se reunían? ¿Qué ofrecía Odebrecht? ¿Cuáles eran los compromisos que pedía Odebrecht? Gloria, si me permites. Por favor, doctor Valera. Sería pecar de ingenuo. Si bien este es un caso grande, probablemente va a acceder al caso de Fujimori, pero sería muy ingenuo pensar que estas cosas nunca han pasado. Que se estén descubriendo ahora y que probablemente marquen un antes y un después es bueno, pero que grandes conglomerados económicos, que grandes empresas, que grandes intereses nunca se acerquen a los líderes, ya sea los líderes que se encuentran en el poder o ya sean los líderes o
o que están en potencial camino hacia el poder, sería bastante ingenuo pensar. Es más, yo creo que incluso hay algunos conglomerados que lo que hacen es más bien repartir las cartas entre todos los que están en la boleta, y igualito va a salir alguno. Y creo que es evidente para qué se están reuniendo, ¿no? Ya sea para temas de contratos, como dice el caso podría ser el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces sería muy ingenuo pensar que esto nunca ha pasado y decir que no sabemos para qué podrían reunirse. En realidad sí sabemos. Claro, exactamente, pero como es necesario encontrar las responsabilidades penales individuales, ¿no? Porque esas son así. En absoluto. Ahora bien, pero en estos momentos ¿habrá otros casos Odebrecht? ¿Habrá otras empresas extranjeras, otras empresas peruanas que también aplican el mismo modus operandi, no lo sabemos, y todo el mundo está mirando a Odebrecht tranquilito, pero hay otro que está pasando piola? Bueno, lo que pasa es de que Odebrecht es la punta del iceberg, ¿no? Es lo más sustantivo, incluso en el caso Lava Jato y en el caso con el banco brasileño, que es el que hacía pues a veces de financista de todas estas trapacerías, ¿no? Pero detrás están las 5 hermanas o 3 hermanas, creo que son en este caso. Está OAS, ¿no? Está Camargo Correa y Queiroz Galbao. Hay una pequeña, no me acuerdo, Tucumán, algo por el estilo, pero es pequeño, ¿no? Pero estas 3 o 4 son las más significativas, y tenían evidentemente socios acá en el Perú. Evidentemente tenían socios en el Perú, es el Grañén Montero, todo el mundo sabe, JJ Camet, todo el mundo sabe, ¿no? Y empresas menores a Graña y a JJ Camet. Y tenían tal capacidad de influencia en el Ejecutivo que les voy a narrar, amigos lectores, solamente un detalle, ¿no? En el informe Pari, ¿no?, se habla, por ejemplo, de una reunión del 4 de agosto del 2005. En esas circunstancias, esta reunión fue en Proinversión. La presidía el presidente el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué trataban ahí? Precisamente las obras de la interoceánica. En esas circunstancias, ¿qué llega a Proinversión? El informe o un oficio de la subcontralora Urbina. ¿Qué señala la subcontralora? Que dice que el Estado peruano no puede contratar con esas empresas porque están enjuiciadas por el Estado peruano. Tienen juicios. De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, y el doctor sabe mejor que nosotros eso, no pueden contratar. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Inmediatamente se fueron de Proinversión, donde el presidente Toledo, ¿no? Y llamaron y dije, efectivamente no se puede. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Un estudio de abogados ad hoc. Eso hay que averiguar, qué estudio de abogados le da salida. Y en 18 minutos lo arreglaron el problema. Dice el informe Pari, ¿no? Y se le dio pues a la interoceánica, no, a los brasileños de la interoceánica, y se lo sacó del Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo sacó del SNIP. ¿Qué más influencia que eso, pues? ¿No? Muy bien, bueno, lo cierto es que ya nos lo dijo la coordinadora de la comisión que va a estudiar el caso Lava Jato, va a empezar el trabajo a partir de lo que hizo la comisión Pari, y va a tomar como punto de partida el informe, porque hubo 3 informes, ¿no es así? Sí. Pero va a tomar como partida el informe que emitió en minoría el entonces presidente de esa comisión, el excongresista Juan Pari. Quiero agradecerles muchísimo por su visita. Hemos tenido gran parte del programa dedicado a este tema. Un agradecimiento especial al doctor Felipe Valera Martínez, abogado penalista del estudio UGAS Segarra y abogados asociados, y también un agradecimiento especial a nuestro colega Plinio Esquinarilla, que nos ha acompañado, periodista de investigación, muchísimos años siguiendo lo que pasa en nuestro país. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti. Muchas gracias. 11 de la mañana ya con 14 minutos, rapidísimo, una pausa y regresamos.